Massive updates today in the Celeste Basson case that connected David. It would read, sources believe after David hired his new legal firm, plus transferring assets out of his name, he's preparing for the police to close on him. Expect his arrest soon, which would end up going viral. Sidebar. TMZ obtained police body cam footage, and this is from days after Celeste's body was found in that Tesla. And they show up to David's Hempstead, Texas family home. So we're talking September 18th. This is after Celeste was. So the investigation into Celeste Rivas's death continues. We don't know the cause of death yet, which is a big thing. By the way, we don't even know if it's a homicide. Right, exactly. Don't know that it's a homicide. But what we do know is that her body was found in the Tesla belonging to singer David. And what we just, story we broke yesterday is interesting. It doesn't move the investigation any further, but it's just something interesting that happened in David's world. Those homes were transferred to a trust in his mother's name. The date is what's interesting. The date is critical. The date of the transfer, the first transfer was on September 18th, and the second was on September 22nd. And what's interesting? That part you'd have to assume is just coincidence, right? Right. But there was a search. There's a search warrant. But the search on the home where David, the rental home where David was living in LA, that happened on September 17th. So literally a couple of days after the police execute a search warrant, which by the way, requires proof of probable cause that a crime was committed inside that house. Right. Then he transferred title to this trust that is. Signos de arresto. Hasta ahora, no se han anunciado públicamente arrestos en relación con David o cualquier otro sospechoso potencial, un desarrollo muy inusual para un caso tan grave y de alto perfil que involucra a múltiples partes que ha dejado a innumerables personas indignadas y exigiendo respuestas. Sin embargo, dadas las crecientes acciones del Departamento de Policía de Los Ángeles que se centran en David y sus propios comportamientos sospechosos recientes, parece que un arresto contra él podría ser inminente y parece que ya se está preparando para esa posibilidad. La pregunta que surge si se desarrolla tal escenario sería, si es arrestado, ¿qué cargos enfrentaría? ¿Cuál sería la posible sentencia? Y sobre todo, ¿las autoridades estarán dispuestas a procesarlo seriamente si es declarado culpable? A mediados de septiembre de 2025. El Departamento de Policía de Los Ángeles ejecutó una orden de allanamiento en una propiedad de alquiler en Hollywood Hills que había sido ocupada por el cantante David, lo que marcó una escalada significativa en sus esfuerzos de investigación. Esta redada, que ocurrió alrededor del 17 de septiembre, involucró a oficiales que peinaron las instalaciones durante horas, aunque los detalles de lo incautado permanecen en secreto, porque las fuerzas del orden apuntarían a esta ubicación específica tan pronto después del descubrimiento inicial. Y esto sugiere que están armando una línea de tiempo que apunta directamente a David. La medida plantea preguntas sobre si la policía se está acercando a posibles pistas que podrían conducir a un arresto, especialmente dada la proximidad de la propiedad a áreas clave bajo escrutinio. Para aumentar la intriga del 17 de septiembre de 2025, el mismo día de la búsqueda en Hollywood Hills, las autoridades del condado de Wyatt, Texas, respondieron a un incidente de swatting en la casa de los padres de David. Okay, what's going on? I heard some gunshots. Okay. How close to your residence were they? They were right outside my house, and I think someone's dead. Okay, what's your name? Why do you believe that somebody's dead? I just heard a loud scream and there was gunshots. Oh, scream. Okay. After shots. Okay, but you haven't saw or heard anything else after that? I heard a scream. Was it a male or a female scream, do you think? It was like a female. Female? Okay, we're going to go ahead and get deputies headed out that way. Just confirming you're at... Yes. Okay, I'm going to get them sent that way, okay? Una llamada falsa al 911 informó disparos y un posible cuerpo en las instalaciones, lo que provocó una respuesta policial completa con agentes que llegaron con fuerza para asegurar el área. Las imágenes de la cámara corporal publicadas más tarde mostraron a los oficiales acercándose cautelosamente a la casa, solo para no encontrar evidencia de ningún delito. ¿Fue esta llamada de swatting una broma al azar, o podría estar relacionada con la creciente presión de la investigación, tal vez un intento de intimidar o distraer a los involucrados? El momento es sospechosamente coincidente, lo que alimenta la especulación de que fuerzas externas o incluso personas con información privilegiada podrían estar tratando de enturbiar las aguas a medida que se intensifica la investigación.
El Departamento de Policía de Los Ángeles ha mantenido una postura pública notablemente moderada desde su última actualización importante a fines de septiembre de 2025, proporcionando solo comentarios escasos sobre la investigación en curso. Este silencio de radio, que ahora se extiende hasta mediados de octubre, podría indicar que los detectives están construyendo metódicamente un caso detrás de escena, evitando revelaciones prematuras que podrían comprometer posibles cargos. ¿Qué explica este cambio de la transparencia inicial a la quietud casi total? Están esperando resultados forenses que podrían inclinar la balanza hacia un arresto. Los informes sugieren que el departamento está priorizando el informe de toxicología, que se ha aplazado desde principios de septiembre, insinuando una estrategia deliberada para alinear a todos los patos en fila antes de hacer un movimiento contra David. Mientras tanto, las acciones de David en las semanas posteriores al 8 de septiembre de 2025 han llamado la atención por su aparente actitud defensiva. El 23 de septiembre, poco más de 2 semanas después del incidente que desencadenó la investigación, los registros de propiedad muestran que transfirió la propiedad de 2 casas en Texas, una en Cypress y otra en Houston, a su madre. Esta maniobra legal, ejecutada silenciosamente a través de transferencias de escrituras, ha provocado un amplio debate. ¿Es un paso rutinario de planificación patrimonial o un esfuerzo calculado para proteger los activos de una posible incautación en caso de cargos penales? Los críticos señalan que tales transferencias a veces se pueden revertir si se consideran transferencias fraudulentas según la ley de Texas, pero la óptica por sí sola sugiere que David podría estar anticipando problemas legales que podrían afectar sus finanzas. Para agravar estas sospechas, David ha permanecido en gran medida en silencio ante el ojo público desde que comenzó la investigación, y sus representantes emitieron solo breves declaraciones afirmando su cooperación sin profundizar en detalles. Hasta el 13 de octubre de 2025, no ha abordado el asunto directamente en las redes sociales o en entrevistas, un marcado contraste con su presencia en línea previamente activa. ¿Por qué la repentina reticencia de un artista conocido por interactuar con los fanáticos podría ser un consejo legal para evitar la autoincriminación, o hay algo más en su evitación del centro de atención? Este silencio solo ha amplificado los rumores, particularmente porque Sugerencia se ha negado repetidamente a comentar sobre los detalles emergentes, dejando espacio para la especulación sobre lo que podría estar ocultando. En un movimiento audaz informado el 6 de octubre de 2025, David supuestamente contrató los servicios de un abogado de alto perfil, Lair Berry, conocido por representar a celebridades en batallas legales de alto riesgo. La participación de Berry, que incluye clientes anteriores como Lindsay o Animal Kitchen, indica que David se está preparando para una pelea prolongada, tal vez anticipando acusaciones formales. Contratar a un abogado de peso tan pesado indica inocencia y un deseo de una defensa sólida. ¿O traiciona el temor a cargos inminentes? La decisión se produce en medio de informes de un mayor escrutinio de las comunicaciones antiguas, lo que agrega otra capa a la narrativa de maniobras legales proactivas. La vida profesional de David también se ha visto afectada, con la cancelación de toda su gira mundial y la eliminación de festivales como Speed Miru 2025 en Australia, decisiones anunciadas a fines de septiembre. Estas interrupciones abruptas, que afectaron a los espectáculos en los Europa y más allá, se atribuyeron a la situación actual. Pero la velocidad de las cancelaciones, a los pocos días de la participación inicial de la policía, llama la atención. ¿Fue este un paso voluntario para centrarse en el asunto, o la presión de los promotores que desconfían de asociarse con alguien bajo investigación? Las implicaciones financieras son sustanciales, pero David no ha impugnado públicamente las medidas, lo que aviva aún más las preguntas sobre sus prioridades durante este periodo. El incidente del 17 de septiembre no solo involucró a las fuerzas del orden locales de Texas, sino que también atrajo la atención federal, ya que el FBI a menudo investiga tales engaños por sus posibles vínculos con delitos cibernéticos o campañas de acoso. Los videos de la cámara corporal de los agentes capturaron el tenso enfrentamiento, con los oficiales sacando armas y despejando la casa habitación por habitación, solo para confirmar que era una falsa alarma. Posteriormente no se realizaron arrestos relacionados con la llamada en sí, pero el evento se ha relacionado en los informes de los medios con la controversia más amplia que rodea a David. ¿Podría ser esto el trabajo de los trolls en línea que capitalizan la publicidad? ¿O podría reflejar animosidades más profundas relacionadas con el caso? El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha comentado sobre ninguna conexión, pero el efecto dominó entre estados subraya cómo la investigación se está extendiendo a múltiples jurisdicciones. A medida que avanzaba octubre, surgieron rumores de actividad policial adicional, incluidos informes no confirmados de citaciones para registros digitales de los asociados de David. Si bien el LAVID no los ha verificado, el patrón de acciones silenciosas pero persistentes, como la coordinación con Tesla para el acceso a los datos del vehículo a principios de septiembre, sugiere una acumulación metódica. ¿Qué contradicciones surgen al comparar las garantías públicas del departamento de que no hay sospechosos con estos esfuerzos detrás de escena? Pinta una imagen de una investigación que está lejos de estar inactiva, potencialmente en la cúspide de un gran avance. Las transferencias de activos de David no están aisladas, los registros indican que la propiedad de Cypress, valorada en alrededor de $500,000, fue escriturada sin fanfarria, seguida rápidamente por la casa de Houston.
Los expertos legales han señalado que, según las leyes federales y estatales, tales movimientos podrían ser examinados si ocurren demasiado cerca de posibles responsabilidades civiles o penales. ¿Es esto una señal de previsión o pánico? ¿Por qué apresurar estos cambios en medio de la creciente especulación? La falta de explicación del campamento de David solo aumenta el misterio, al igual que su residencia continua en California a pesar de las conexiones de Texas. A principios de octubre de 2025 el sello y la gerencia de David habían emitido un comunicado reiterando su inocencia, pero no llegaron a abordar los cambios de propiedad o las cancelaciones de giras en detalle. Esta estrategia de comunicación selectiva ha llevado a reflexionar si está cooperando plenamente como se afirma. ¿Por qué no ser más comunicativo para sofocar los rumores? El contraste con su apertura previa a la investigación es marcado, lo que sugiere un giro deliberado hacia el control de daños. La participación del famoso abogado Blair Berry, confirmada alrededor del 6 de octubre. Trae un historial de navegar por escándalos de celebridades, a menudo asegurando cargos reducidos o despidos. Su estrategia podría implicar desafiar cualquier evidencia futura de manera preventiva, pero su papel de alto perfil implica que el caso es más fuerte de lo que se reconoce públicamente. A medida que se avecinan los resultados de toxicología, esperados en cualquier momento, estos elementos insinúan colectivamente una soga apretada, con los comportamientos de David reflejando los de las personas que se preparan para el impacto. La coordinación policial entre las agencias de California y Texas. Evidente en la respuesta de Swatin, destaca un enfoque multijurisdiccional que podría facilitar una acción rápida si es necesario. El aplazamiento de la determinación de la causa de muerte por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles desde septiembre apunta a un análisis forense complejo. Pero ¿por qué la demora? ¿Se debe a la acumulación o a la necesidad de pruebas corroborativas que se relacionen con David? Tales pausas procesales a menudo preceden a desarrollos importantes en casos de alto perfil. La retirada de David de los compromisos públicos se extiende a las redes sociales, donde su última publicación es anterior a las revelaciones de septiembre, dejando a los fanáticos en la oscuridad. Este apagón digital, inusual para una estrella en ascenso, provoca una pregunta: ¿es autoimpuesto para evitar el escrutinio ordenado por un asesor legal en medio de temores de huellas digitales? El vacío ha sido llenado por especulaciones, incluidas afirmaciones infundadas de que huyó, que su equipo ha negado sin dar más detalles. En resumen, estas acciones policiales entrelazadas y las maniobras evasivas de David crean un tapiz de sospecha, y cada paso parece anticipar la siguiente fase de la investigación. Las transferencias de activos, las contrataciones legales y los silencios convergen en torno a la línea de tiempo desde mediados de septiembre en adelante, pintando un retrato de preparación para lo que podría venir. Encontró nuevas pruebas. Además de los movimientos de investigación, la policía ha reunido una gran cantidad de pruebas estrechamente vinculadas a David durante sus recientes redadas, lo que agrega combustible a la especulación de que se están preparando para arrestar a David, al menos para expandir la investigación. Volviendo a la búsqueda realizada el 17 de septiembre de 2025, los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles llegaron equipados con una orden judicial, peinando metódicamente las instalaciones durante horas en un intento por descubrir materiales que pudieran arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon los eventos en cuestión. Los informes indican que el equipo recopiló varios elementos de evidencia, que abarcan una variedad de muestras físicas y dispositivos electrónicos. Fuentes cercanas a la operación revelaron que los detectives estaban particularmente interesados en localizar cualquier rastro de sangre, impulsados por sospechas de que la ubicación podría contener pistas sobre actividad violenta, aunque no ha surgido ninguna confirmación oficial sobre el descubrimiento de tales rastros u otros marcadores específicos. Un portavoz del APER reconoció la recuperación de estos elementos, pero enfatizó que los detalles permanecerían retenidos para preservar la integridad del proceso en curso, lo que subraya el compromiso del departamento con un examen exhaustivo e imparcial. Entre los materiales incautados, los dispositivos electrónicos se destacaron como un componente clave del botín de la propiedad de Hollywoodies. Durante la redada del 17 de septiembre, los investigadores confiscaron al menos una computadora portátil de escritorio junto con otros dispositivos potenciales que podrían almacenar datos digitales. Este movimiento se alineó con los protocolos estándar en casos que involucran posibles huellas digitales, donde dispositivos como estos a menudo albergan registros de comunicaciones, archivos multimedia o historiales de navegación que podrían conectar a las personas con líneas de tiempo e interacciones específicas. Medios de comunicación como The Sun Times proporcionaron relatos de testigos que observaron a los detectives de homicidio salir de la escena con la computadora y las bolsas que la acompañaban, pintando una imagen de una extracción deliberada y enfocada. Los dispositivos electrónicos ahora se someten a análisis forenses en laboratorios especializados, donde los expertos emplean software para recuperar archivos eliminados, examinar metadatos de fotos o videos y rastrear patrones en el uso de aplicaciones o actividad en línea. Dicho escrutinio generalmente implica descifrar carpetas cifradas si están presentes, hacer referencias cruzadas de marcas de tiempo con eventos conocidos y escanear en busca de restos de conversaciones o contenido compartido
partido que pueda iluminar relaciones o movimientos. Si bien el contenido exacto recuperado de estos dispositivos sigue sin revelarse, el énfasis en la evidencia digital destaca cómo las investigaciones modernas dependen en gran medida de la tecnología para reconstruir narrativas, y los equipos a menudo pasan semanas o meses examinando gigabytes de información para identificar hilos relevantes. Como complemento de la electrónica, se llenaron y transportaron múltiples bolsas de evidencia desde el sitio, lo que representa una amplia gama de posibles artefactos físicos. Estas bolsas estándar en los procedimientos policiales para preservar la cadena de custodia probablemente contenían una variedad de artículos que se consideraban dignos de más pruebas, como fibras de ropa, documentos personales u objetos domésticos que podrían contener residuos microscópicos. La duración de la redada, que se extendió durante varias horas, permitió un inventario completo, y los oficiales documentaron el contenido de cada bolsa a través de fotografías y registros antes de sellarlos para transportarlos a los casilleros de evidencia. Los analistas del laboratorio de criminalística someterían estos materiales a pruebas como perfiles de ADN, polvo de huellas dactilares o análisis químicos para detectar sustancias o impresiones que podrían vincular la propiedad con elementos externos. Aunque no se han publicado detalles sobre lo que llenó estas bolsas, el volumen de artículos recolectados sugiere una estrategia destinada a lanzar una red amplia, asegurando que no se dejara piedras sin remover en la búsqueda de conexiones tangibles. Este enfoque refleja el protocolo del lab en búsquedas de alto riesgo, donde incluso los objetos aparentemente mundanos pueden producir avances tras una inspección más cercana, como muestras de cabello que coinciden con perfiles o recibos que indican líneas de tiempo. Ampliando el alcance más allá de la residencia principal, la investigación incorporó datos de un vehículo Tesla registrado a nombre de David como parte de los esfuerzos más amplios relacionados con la redada. Aunque no es una intrusión directa en el hogar, el análisis de los sistemas de este vehículo comenzó en conjunto con la operación del 17 de septiembre, tratándola como una extensión del alcance de la orden de registro. La policía colaboró con los ingenieros de Tesla para acceder a funciones integradas, incluidos registros de EDPs que rastrean rutas y paradas, imágenes de cámaras que capturan los alrededores y datos de telemetría que registran velocidades o aperturas de puertas. El vehículo había acumulado una infracción de estacionamiento el 27 de agosto de 2025, que fijó su ubicación en los registros y proporcionó una línea de base para reconstruir su uso anterior. Los especialistas forenses descargaron flujos de información de las computadoras a bordo del automóvil, que a menudo incluyen videos de alta resolución desde múltiples ángulos y lecturas de sensores que detectan movimientos o impactos. Este tesoro digital se está revisando cuadro por cuadro en instalaciones seguras, y los expertos notan patrones como visitas repetidas a ciertas áreas o anomalías en los registros del sistema que podrían indicar manipulación. La coordinación con el fabricante garantizó el cumplimiento de los protocolos de privacidad al tiempo que maximizó el rendimiento de los datos, lo que demuestra cómo la tecnología vehicular se ha convertido en una piedra angular para reunir evidencia basada en la movilidad. Ampliando aún más la red, las autoridades extendieron sus búsquedas a otra propiedad cerca del lugar donde se encontró abandonado el Tesla, integrando esto en el marco de la redada del 17 de septiembre como una acción de seguimiento. Esta ubicación secundaria se sometió a un examen poco después del barrido inicial, y los equipos recopilaron elementos potenciales que podrían vincularse a la investigación central. Si bien los detalles sobre el botín exacto permanecen guardados, los informes sugieren que la colección incluyó varias muestras físicas, posiblemente herramientas, telas o contenedores que justificaron el escrutinio del laboratorio en busca de contaminantes o coincidencias con otras muestras. El proceso reflejó la operación de Hollywood Eyes, que involucró controles sistemáticos habitación por habitación, embolsado de materiales sospechosos y catalogación inmediata para mantener el valor probatorio. Los técnicos de la escena del crimen emplearon aerosoles de luminoluminiscencia de luz alternativas para resaltar las manchas invisibles, aunque ninguna revelación pública ha confirmado resultados positivos. Esta incursión auxiliar subraya la táctica de investigación de mapear sitios interconectados, donde la evidencia de un lugar puede corroborar los hallazgos de otro, construyendo un caso acumulativo a través de descubrimientos en capas. La naturaleza meticulosa de estas redadas revela la profundidad de los recursos desplegados, con unidades forenses que emplean técnicas avanzadas como la cromatografía de gases para la detección de residuos o la microscopía electrónica para el análisis de fibras en las muestras recolectadas. Los artículos físicos de Hollywood Eyes, por ejemplo, se someten a un seguimiento de la cadena de custodia desde el momento de la incautación, lo que garantiza la admisibilidad en cualquier procedimiento futuro. El análisis forense electrónico en la computadora incautada implica la creación de imágenes bit por bit de discos duros para preservar los originales al tiempo que permite una exploración no destructiva, a menudo revelando páginas web almacenadas en caché o documentos guardados automáticamente que los usuarios podrían haber pasado por alto. Las bolsas de evidencia del sitio se priorizan en función de las evaluaciones preliminares, y algunas se apresuran a realizar pruebas aceleradas y parecen prometedoras. Los datos de Tesla, mientras tanto, se benefician de un software patentado que reconstruye viajes en modelos 13 de octubre 2025, lo que ayuda a visualizar secuencias que podrían alinearse con declaraciones de testigos o líneas de tiempo. Las contribuciones adicionales de la propiedad, aunque menos detalladas en los informes, se suman a este mosaico, ofreciendo potencialmente piezas contextuales como artículos desechados o muestras ambientales que mejoran
mejoran la imagen general. Al procesar estos hallazgos, los laboratorios se adhieren a las normas ISO para la acreditación, calibrando los instrumentos diariamente y verificando los resultados con múltiples analistas para minimizar los errores. Los dispositivos electrónicos, una vez que se crean imágenes, se sondean en busca de particiones cifradas utilizando herramientas como Encaseofte, que pueden recuperar fragmentos de espacio flojo o clústeres no asignados. La evidencia física se somete primero a pruebas no destructivas, como inspecciones visuales bajo luz ultravioleta, antes de progresar a métodos invasivos como el hisopado de Antacti. Las múltiples bolsas sugieren un volumen que requiere un análisis por fases, con evaluaciones iniciales que identifican elementos de alta prioridad para inmersiones más profundas. La cooperación de Tesla se extiende a proporcionar claves de decodificación patentadas, lo que permite el acceso completo a registros cifrados que detallan todo, desde el uso de la batería hasta las interacciones del sistema de información y entretenimiento. Esta integración de la ciencia forense automotriz con los rendimientos de las incursiones tradicionales representa un enfoque híbrido, que combina los ámbitos digital y físico para maximizar los conocimientos. Los resultados de las redadas, aunque envueltos en secreto, ejemplifican la evolución de la recopilación de pruebas en la policía contemporánea, donde los equipos interdisciplinarios colaboran en todo, desde el análisis forense cibernético hasta la ciencia de los materiales. Los elementos de Bollywood, por ejemplo, pueden incluir periféricos pasados por alto como unidades externas o cargadores que albergan datos adicionales. Las bolsas de evidencia podrían abarcar objetos cotidianos transformados en pistas a través del contexto, como cuadernos con notas escritas a mano o recipientes con residuos. Las imágenes de la cámara del Tesla, a menudo en alta definición, capturan no solo los exteriores sino también las actividades de la cabina a través de sensores internos, ofreciendo posibles instantáneas de ocupación. Los materiales del sitio secundario, que potencialmente incluyen muestras estructurales como fibras de alfombras, se comparan con puntos de referencia de otras ubicaciones. Esta metodología integral garantiza que incluso los descubrimientos sutiles, como marcas de tiempo no coincidentes o partículas anómalas, contribuyan a una base probatoria sólida. A medida que avanza el análisis, los informes preliminares de los laboratorios retroalimentan el ciclo de investigación, refinando las hipótesis sin fanfarria pública. Las extracciones electrónicas pueden revelar fechas de creación de archivos que se alinean con periodos críticos, mientras que las pruebas físicas confirman o refutan las sospechas iniciales a través de coincidencias espectroscópicas. El volumen de datos del Tesla requiere servidores dedicados para su almacenamiento y revisión, con herramientas asistidas por IA que marcan anomalías para la verificación humana. La evidencia de la propiedad adicional refuerza esto tal vez a través de números de serie coincidentes o perfiles químicos que vinculan elementos dispares. Por lo tanto, las redadas sirven como una coyuntura fundamental, transformando colecciones en bruto en inteligencia procesable a través de una aplicación científica rigurosa. ¿El resultado de la prueba de Celetes es positivo? Para las pistas en espera, la evidencia más esperada en la investigación en curso es el próximo informe de toxicología de Celeste Rivas Hernández, que será publicado oficialmente por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Este informe tiene el potencial de aclarar la causa de muerte actualmente diferida, proporcionando información crítica sobre si las sustancias controladas jugaron un papel en su fallecimiento. Hasta ahora, el estado diferido ha dejado la forma de muerte indeterminada, estancando las conclusiones definitivas y manteniendo la investigación en una fase preliminar. Los hallazgos toxicológicos podrían confirmar la presencia de sustancias controladas, cambiando la investigación de una investigación de muerte estándar a una que explora la responsabilidad penal, como homicidio o delitos relacionados con la participación de sustancias. Tal revelación no solo identificaría los factores fisiológicos en juego, sino que también guiaría a las fuerzas del orden público a rastrear los orígenes y las circunstancias que rodean las toxinas detectadas, descubriendo potencialmente patrones de exposición o administración que exigen un mayor escrutinio. Si Celeste da positivo por sustancias controladas en su sistema, un escenario plausible se desarrolla como una sobredosis que conduce a una muerte natural o accidental, alejando la lente de investigación del juego sucio deliberado. En este caso, los patólogos forenses clasificarían la forma de muerte como accidental si los niveles de sustancias controladas, como opioides o estimulantes, resultan lo suficientemente tóxicos como para causar insuficiencia respiratoria o paro cardíaco sin intervención externa. Este resultado se alinea con los patrones observados en casos similares en los que los individuos jóvenes experimentan con sustancias controladas, a menudo obtenidas a través de redes informales, lo que resulta en dosis letales no deseadas. La sonda podría entonces restar importancia a los ángulos del homicidio, centrándose en cambio en confirmar la ausencia de trauma a través de revisiones detalladas de la autopsia, incluyendo paneles de histología de órganos y química sanguínea que cuantifican las concentraciones de sustancias. Las autoridades podrían explorar cómo Celeste accedió a estas sustancias controladas, tal vez rastreando grupos de pares o fuentes en línea.
pero sin evidencia de coerción, el caso podría resolverse como un trágico percance, lo que provocaría iniciativas de salud pública en lugar de cargos penales. Este escenario explicaría la determinación diferida de la causa de muerte, ya que los laboratorios calibran meticulosamente los ensayos para distinguir entre el uso recreativo y la acumulación fatal, lo que podría revelar metabolitos que indiquen una exposición crónica. Otra posibilidad más oscura surge si la prueba positiva para sustancias controladas se relaciona con un marco de homicidio, particularmente involucrando envenenamiento o inducción a consumir cantidades letales. Aquí la muerte podría ser declarada homicidio si la evidencia sugiere que David o sus asociados administraron sustancias controladas con intención e imprudencia, como mezclar alimentos o bebidas con variantes análogas de alta potencia, que han aumentado en los mercados ilícitos. Los investigadores podrían analizar si David alentó o facilitó el acceso, basándose en precedentes en los que las celebridades enfrentaron cargos de homicidio involuntario por suministrar sustancias controladas que provocaron sobredosis, como en juicios de alto perfil que involucran distribución negligente. El desglose toxicológico sería fundamental, identificando no solo la presencia sino también la forma, sintética o recetada, y correlacionándola con las líneas de tiempo de los registros digitales o los relatos de testigos. Si se descubriera que las sustancias controladas se administran a la fuerza o de manera engañosa, esto podría elevar el cargo a asesinato en primer grado, especialmente considerando las disparidades de edad que invocan los estatutos de peligro infantil. Los laboratorios emplearían espectrometría avanzada para detectar adulterantes, mientras que los detectives reconstruyen la secuencia a través de consultas de farmacología, estimando los tiempos de inicio para que coincidan con cualquier coartada o datos de vigilancia. Independientemente del escenario, la investigación se centraría en el origen y la responsabilidad de las sustancias controladas, profundizando en las cadenas de suministro y la posible culpabilidad. Los equipos rastrearían las rutas de adquisición, citando registros de farmacia o entrevistando a proveedores para determinar si las sustancias provenían de recetas legales desviadas ilícitamente o de traficantes callejeros. Si la participación de David sale a la superficie, tal vez a través de transacciones financieras o comunicaciones, el enfoque se agudizaría en su papel, examinando si adquirió o compartió sustancias controladas, violando las leyes contra el suministro a menores. Esta fase implica la colaboración de múltiples agencias, con aportes de la DEA en los programas de clasificación, asegurando que cualquier sustancia de la lista y usos, como los derivados de la heroína o las benzodiazepinas, esté marcada para mayores sanciones. La responsabilidad se extiende a la negligencia, investigando si David no buscó ayuda médica después de la sobredosis, invocando los estatutos de falta de prestación de ayuda. Los contadores forenses podrían revisar sus gastos en busca de patrones que sugieran compras al por mayor, mientras que los toxicólogos modelan las tasas de absorción para atribuir responsabilidad, lo que podría conducir a demandas civiles de la familia junto con actividades penales. La noción de que David fue incriminado o que hay un encubrimiento en juego parece cada vez más insostenible cuando se examina contra los detalles acumulados, lo que exige un examen más detallado de por qué tales teorías falla. El encuadre requeriría una configuración elaborada, incluida la plantación de sustancias controladas en el sistema post-mortem de Celeste o la fabricación de una conexión con el vehículo de David, pero las líneas de tiempo forenses de las etapas de estado del cuerpo contradicen la interferencia externa rápida, ya que el cuerpo mostró una descomposición avanzada inconsistente con la manipulación reciente. Las afirmaciones de encubrimiento a menudo dependen de conspiraciones que involucran a autoridades o terceros, pero el manejo transparente de la APEC, la publicación de los hallazgos parciales de la autopsia y la coordinación con examinadores independientes socava las sugerencias de sesgo institucional. Los paralelismos históricos, como los casos en los que las celebridades alegaron montajes solo para enfrentar evidencia de vínculos directos, resaltan cómo los rastros digitales erosionan tales defensas. Aquí, cualquier comunicación preexistente o ubicaciones compartidas expondría inconsistencias en una narrativa de encuadre. Además, las infracciones de registro y estacionamiento del vehículo anclan el escenario a la órbita de David, lo que hace que la orquestación de forasteros sea improbable sin dejar migas de pan forenses como haz no coincidente o huellas de neumáticos anómalas, ninguna de las cuales ha aparecido. Las teorías de un encubrimiento más amplio, tal vez para proteger a las figuras de la industria, se desmoronan bajo el escrutinio público y la supervisión interinstitucional, ya que las protecciones de los denunciantes y las filtraciones a los medios generalmente desentrañan tales complots rápidamente. En cambio, del estado de toxicología diferido sugiere ciencia metódica sobre la supresión, con laboratorios que se adhieren a protocolos de cadena de custodia que resisten la manipulación. Los defensores de la estructura señalan anomalías como descubrimientos retrasados, pero estos se alinean más con descuidos logísticos en los patios de incautación que con esquemas deliberados, ya que las inspecciones de rutina a menudo pasan por alto elementos ocultos hasta que los olores provocan controles. En última instancia, descartar el encuadre requiere reconocer la improbabilidad de coordinar múltiples actores sin filtraciones.
Especialmente en una era digital donde los metadatos de los dispositivos incautados enredadas podrían contradecir las narrativas de evidencia plantada. Los despidos encubiertos ganan tracción a partir de las propias acciones de David, que era aunque defensivas, carecen de las características del engaño orquestado que se ven en los casos desacreditados, lo que refuerza que los caminos de investigación orgánicos prevalecen sobre las alternativas artificiales. Por el lado de David, su papel potencial en la inducción podría ser objeto de un intenso escrutinio, particularmente si la evidencia apunta que él la alentó o facilitó el acceso a dichos materiales. Los informes de investigadores privados sugieren que si se confirma un escenario de sobredosis, David podría haber entrado en pánico después de descubrir su condición, lo que llevó a decisiones como ocultar el cuerpo en lugar de buscar ayuda inmediata, lo que podría implicar una participación previa en actividades compartidas que involucran sustancias controladas. Las fuentes indican que los mensajes antiguos de 2023, cuando Celeste tenía alrededor de 13 años y David estaba en su adolescencia, muestran intercambios coquetos o íntimos que podrían extenderse a discusiones sobre la experimentación con sustancias controladas, aunque estos siguen sin verificarse en los documentos judiciales. Una narrativa que flota en los análisis de los medios postula que David, como una figura mayor en su vida, podría haberla introducido en entornos donde las sustancias controladas estaban normalizadas, tal vez durante los momentos en que fueron vistos juntos en su alquiler de Hollywood Hills, como lo describieron los vecinos que notaron su arreglo de vida similar a una pareja. Este ángulo de incentivo se basa en patrones en casos similares en los que personas influyentes o celebridades exponen inadvertida o deliberadamente a menores a sustancias controladas a través de fiestas o reuniones privadas, fomentando la dependencia o la curiosidad que se convierte en un uso fatal. Si el análisis forense digital de los dispositivos incautados revela búsquedas de sustancias controladas o parafernalia relacionada en la computadora portátil de David, podría solidificar las afirmaciones de que adquirió o compartió artículos como cannabinoides sintéticos u opioides, especialmente si las marcas de tiempo se alinean con las últimas actividades conocidas de Celeste. Las declaraciones de exnovios resaltan los antecedentes problemáticos de Celeste, sugiriendo una vulnerabilidad que David podría haber explotado, convirtiendo las interacciones casuales en escenarios en los que se ofrecían sustancias controladas como herramienta de unión o mecanismo de escape. Más detalles surgen de las reconstrucciones especulativas de los expertos, que argumentan que el papel de David podría implicar una coerción sutil, como normalizar el uso de sustancias controladas a través de letras en su música que romantizan estados alterados o a través de círculos sociales compartidos conocidos por sus hábitos recreativos. En un desglose hipotético, si la toxicología revela altos niveles de sustancias controladas mezcladas con fentanilo, los investigadores podrían vincular esto con los viajes o conexiones de David en la industria de la música, donde dichos artículos circulan libremente, lo que implica que los proporcionó durante reuniones no reportadas capturadas en imágenes de transmisión en vivo reaparecidas de años anteriores. Este incentivo no se retrata como una fuerza abierta, sino como una influencia persuasiva, donde un adolescente impresionable podría seguir el ejemplo de un artista admirado, lo que lleva al consumo sin supervisión. Los medios de comunicación han citado pistas anónimas que afirman que David organizó sesiones discretas en sus propiedades, donde había sustancias controladas, aunque éstas carecen de corroboración más allá de las observaciones de los vecinos de su Tesla estacionado con frecuencia afuera, potencialmente utilizado para transportar artículos. Si los registros telefónicos muestran mensajes que coordinan adquisiciones de sustancias controladas, pintaría a David como un facilitador, tal vez minimizando los riesgos para mantener su relación, pasando de charlas inocentes a estímulos peligrosos. Los analistas legales señalan que, según los estatutos de California, proporcionar sustancias controladas a alguien menor de 18 años constituye un delito grave, amplificado si contribuye a la muerte, posicionando las acciones de David como un catalizador directo en esta cadena. Enfatizar el factor de un menor que usa sustancias controladas saca a la luz las mayores vulnerabilidades y ramificaciones legales involucradas, ya que los adolescentes como Celeste enfrentan riesgos amplificados debido a un juicio subdesarrollado y diferencias fisiológicas que hacen que incluso pequeñas dosis sean letales. Las estadísticas de las agencias de salud indican que los menores expuestos a sustancias controladas a menudo sufren ciclos de adicción rápidos, con impactos en el desarrollo del cerebro que conducen a una toma de decisiones deteriorada y una mayor probabilidad de sobredosis, particularmente con potentes sintéticos que imitan los subidones naturales pero abruman a los sistemas inmaduros. En el caso de Celeste, su edad de 15 años subraya cómo las sustancias controladas pueden exacerbar las inestabilidades existentes, como los problemas familiares reportados, convirtiendo la experimentación en tragedia sin una comprensión completa de las consecuencias. Los informes de salud pública enfatizan que los menores se ven afectados de manera desproporcionada por sustancias controladas contaminadas, como las adulteradas con fentanilo, que han causado aumentos repentinos en las muertes de jóvenes, a menudo iniciadas a través de la influencia de compañeros o adultos que se aprovechan de la curiosidad o los vacíos emocionales. Este elemento amplifica los llamados a la rendición de cuentas, ya que las leyes tratan la provisión a menores como delitos agravados, lo que conlleva penas más severas para disuadir la explotación de la ingenuidad juvenil. Las narrativas de incidentes similares revelan cómo los menores, que carecen de acceso a la educación sobre los peligros de las sustancias controladas,
dependen de figuras confiables para obtener orientación, solo para desviarse, lo que resulta en un daño irreversible. El énfasis aquí radica en las brechas de prevención, donde la exposición social a través de los medios o las celebridades glamoriza las sustancias controladas, lo que hace que los adolescentes sean más susceptibles sin intervenciones sólidas. Los conocimientos forenses destacan que los menores metabolizan las sustancias controladas de manera diferente con tasas de eliminación más lentas que aumentan la toxicidad. Un factor que podría explicar los síntomas tardíos en casos de sobredosis, prolongando el sufrimiento sin ayuda. Las discusiones más amplias apuntan a fallas sistémicas en la protección de los menores del acceso a sustancias controladas, abogando por un control más estricto de las personas influyentes que podrían promover inadvertidamente el uso a través de estilos de vida o contenido. Este factor de vulnerabilidad no solo intensifica el escrutinio de las interacciones de David, sino que también subraya el imperativo ético de proteger a los adolescentes de entornos plagados de sustancias controladas, donde un estímulo equivocado puede caer en cascada en la devastación. La sentencia. En caso de que David sea arrestado, ¿qué cargos podría enfrentar y cuáles serían las sentencias correspondientes? Según la ley de California, si la situación no involucra sustancias controladas, los cargos básicos podrían ser 1 o 2, centrándose en delitos centrales relacionados con el manejo de una muerte y la posible participación en causarla. La acusación principal a menudo comienza con ocultar una muerte o manipular pruebas, clasificadas en las secciones 152 o 135 del Código Penal. Este delito menor o delito grave surge cuando alguien esconde un cuerpo a sabiendas o altera una escena para obstruir la justicia, como dejar un vehículo desatendido durante días mientras es consciente de su contenido. Los fiscales podrían argumentar que tales acciones demuestran conciencia de culpabilidad, basándose en precedentes como el caso de 2018 de un socio famoso que enfrentó cargos similares después de retrasar un informe, lo que resultó en una condena que destacó como incluso la omisión pasiva puede aumentar las sanciones. En ese caso, el acusado recibió una sentencia de libertad condicional de 2 años después de declararse culpable de un cargo reducido, pero para David, con el escrutinio público amplificando lo que está en juego. Podría aplicarse una actualización de delito grave si se prueba la intención de engañar a los investigadores a través de rastros digitales o declaraciones de testigos. La sentencia por esto podría oscilar entre 1 y 3 años en una prisión estatal, más multas de hasta $10,000, dependiendo de factores agravantes como la duración del ocultamiento, 11 días en algunos plazos hipotéticos, que los tribunales consideran que prolongan la angustia de las familias y complican el trabajo forense. Los jueces a menudo consideran el nivel de cooperación del acusado si David ayudara plenamente. Como sugieren algunos informes, esto podría mitigar la libertad condicional o el servicio comunitario, pero la resistencia podría empujar hacia el encarcelamiento máximo, haciéndose eco de casos en los que celebridades como un exactor en un escándalo de 2020 cumplieron 18 meses por manipulación de pruebas después de las negaciones iniciales. Un cargo básico más severo podría involucrar asesinato o homicidio involuntario según el Código Penal 187 o 192, elevando el cargo a 2 si se combina con el delito de encubrimiento. El asesinato en primer grado requeriría prueba de premeditación, como planificación o desprecio intencional que conduzca a la muerte, potencialmente derivada de líneas de tiempo reconstruidas a través de datos de vehículos o registros de propiedades. Las sentencias aquí comienzan en 25 años a cadena perpetua, con la posibilidad de pena capital en circunstancias extremas que involucran acusaciones especiales como la vulnerabilidad de la parte involucrada, aunque California rara vez impone sentencias de muerte después de la moratoria. Por ejemplo, en un juicio de alto perfil en 2015 de un músico acusado de un incidente doméstico similar, el tribunal dictó cadena perpetua sin libertad condicional después de establecer la intención a través de mensajes de texto y registros de ubicación, lo que ilustra cómo la evidencia circunstancial puede solidificar tales cargos. El homicidio voluntario, una alternativa menor, se aplica si el acto ocurrió en el calor de la pasión o en defensa propia imperfecta, reduciendo la sentencia de 3 a 11 años. Esta diferenciación a menudo depende de los hallazgos de la autopsia que no muestran violencia manifiesta, lo que permite a los abogados defensores argumentar el accidente sobre la malicia, como se vio en un caso de 2022 en el que una figura pública fue condenada por homicidio involuntario por un altercado fatal, cumpliendo 7 años después de un acuerdo de culpabilidad que tuvo en cuenta el remordimiento y la falta de antecedentes previos. Para David, si la evidencia de la electrónica o los sitios secundarios sugiere una causalidad directa sin premeditación, el homicidio involuntario podría dominar. Con sentencias influenciadas por su juventud y estatus de celebridad, los tribunales a veces muestran indulgencia para los delincuentes por primera vez, optando por términos de rango medio como 6 años, pero la protesta pública podría inclinarse hacia resultados más duros. Combinando estos cargos básicos, el total podría permanecer en 1 si los fiscales se consolidan bajo un solo paraguas de delito grave, pero es más probable que 2 aprovechen estratégicamente las negociaciones de declaración de culpabilidad. Las pautas de sentencia bajo el sistema determinado de California agregarían términos potencialmente consecutivos hasta por 14 años si el homicidio involuntario se combina con la manipulación, o al mismo tiempo por un neto de 11.
Factores como los antecedentes del acusado juegan un papel, el historial limpio y la postura cooperativa de David podrían calificar para alternativas como arresto domiciliario o programas de desvío. Similar al caso de un artista de 2019 en el que la ocultación de pruebas condujo a una sentencia suspendida después del cumplimiento del servicio comunitario. Sin embargo, las mejoras para involucrar a un menor podrían agregar años, ya que los estatutos priorizan la protección, aumentando las sentencias base en un 20-50% en juicios análogos. Los informes de los oficiales de libertad condicional detallarían elementos atenuantes, como asesoramiento voluntario u ofertas de restitución, lo que podría limitar el tiempo real cumplido a la mitad del término pronunciado con créditos de buen comportamiento. En la práctica, los acusados de alto perfil a menudo obtienen sentencias reducidas a través de equipos legales calificados, pero la gravedad de los cargos relacionados con la muerte garantiza que se cumplan los mínimos, lo que refleja el énfasis social en la rendición de cuentas. Si los resultados de toxicología confirman la presencia de sustancias controladas, los cargos contra David podrían expandirse significativamente incorporando delitos que abordan la provisión o facilitación de dichos materiales a un menor, lo que podría agregar 1 o 2 cargos más a las acusaciones de referencia y llevar el total a entre 2 y 4 delitos. Una extensión primaria implicaría violar la sección 11.380 del Código de Salud y Seguridad de California, que penaliza el suministro de sustancias controladas a cualquier persona menor de 18 años, clasificándolo como un delito grave independientemente de la lista de la sustancia, pero con mayor gravedad para aquellos en la lista IOSO, como ciertos opioides o estimulantes. En escenarios extraídos de casos comparables, como aquellos en los que los adultos suministraron sustancias controladas durante reuniones privadas que condujeron a sobredosis, los acusados se han enfrentado a este cargo cuando la evidencia demostró que proporcionaron o alentaron el uso a sabiendas, incluso sin intención directa de dañar. Por ejemplo, en un caso de Los Ángeles de 2022 que involucró a un adulto joven que compartió sustancias controladas con un joven de 16 años en una fiesta en una casa, lo que resultó en hospitalización, el tribunal impuso sanciones adicionales bajo la sección 11.380. 1 por disparidades de edad de 4 años o más, exigiendo aumentos consecutivos de sentencia de 3 a 9 años en una prisión estatal, más multas de hasta $20,000 si ocurrieron lesiones corporales graves. Aplicado aquí, si los registros digitales de los dispositivos incautados de David revelan mensajes que coordinan el acceso a sustancias controladas o relatos de testigos confirman sesiones compartidas, esto podría solidificar el conteo, enfatizando su papel como facilitador en un entorno donde se ignoró la vulnerabilidad de un menor. Otra adición probable se deriva de la sección 16 de octubre 1752 del Código Penal, poner en peligro a los niños, que se enfoca en acciones que colocan intencionalmente a un niño en situaciones que probablemente produzcan grandes daños corporales o la muerte, a menudo invocadas junto con delitos de sustancias controladas cuando los menores están expuestos a comportamientos riesgosos. Este cargo de delito grave tiene peso en narrativas en las que los adultos no mitigan los peligros, como no intervenir durante una sobredosis o crear entornos propicios para el uso de sustancias controladas. Basándose en un enjuiciamiento detallado del condado de Orange de 2023, donde un tutor permitió que un niño de 14 años accediera a sustancias controladas escondidas en la casa, lo que provocó un incidente fatal, el acusado recibió una sentencia de hasta 6 años de prisión después de que surgieran pruebas de negligencia repetida a través de registros domiciliarios que arrojaron parafernalia. En la situación hipotética de David, si los análisis de laboratorio vinculan las sustancias controladas en el sistema de Celeste con elementos potencialmente recuperados de su propiedad de Hollywoodis, como residuos en muestras recolectadas, esto podría desencadenar el cargo, con sanciones que aumentarían de 4 a 6 años si se considera que involucran circunstancias de alto riesgo agravadas por multas que alcanzan los $10,000. El código distingue las versiones de delitos menores por daños menores, punibles con hasta 1 año en la cárcel del condado, pero los aumentos de delitos graves dominan cuando se produce la muerte, como se ve en los casos en que los adultos hicieron la vista gorda ante el uso creciente de menores, lo que subraya el enfoque del estatuto en los deberes de protección incumplidos por inacción o estímulo. Otra capa potencial surge bajo la sección 261.5 del Código Penal, agresión estatutaria, si la investigación descubre relaciones íntimas entrelazadas con escenarios de sustancias controladas, agregando otro cargo de delito grave que podría llevar el total a 4. Este delito penaliza las relaciones sexuales con menores, con niveles de sentencia basados en las diferencias de edad, hasta 3 años para diferencias menores de 3 años, pero se extiende a 4 años si el adulto es mayor de 21 años y el menor de 16. A menudo acompañado de sanciones civiles superiores a $25,000. Las aplicaciones del mundo real, como un caso de San Diego de 2024 en el que un joven de 19 años fue condenado después de que surgieran pruebas de encuentros alimentados por sustancias controladas con un joven de 15 años a partir de datos telefónicos, dieron lugar a una sentencia combinada de 8 años cuando se combinan con cargos de peligro, lo que pone de manifiesto cómo tales actos se agravan cuando las sustancias reducen las inhibiciones. Si las imágenes o las comunicaciones vinculan a David con escenarios en los que las sustancias controladas facilitaron interacciones prohibidas, este cargo podría integrarse a la perfección, con el registro obligatorio como delincuente después de la condena, amplificando las consecuencias a largo plazo más allá del encarcelamiento.
Las penas generales en una acusación ampliada que involucre sustancias controladas podrían sumar de 10 a 30 años o más. Dependiendo de la sentencia consecutiva versus concurrente y la discreción judicial bajo la ley de 3 tries de California si existen condenas previas, aunque el historial limpio de David podría mitigar esto. En casos arraigados, como un caso de Fresno en 2021 en el que el suministro de sustancias controladas provocó la muerte de un menor junto con el pellejo. El total alcanzó los 25 años, y las mejoras por la vulnerabilidad de las víctimas agregaron 5 años adicionales. Las multas podrían exceder acumulativamente los $50,000, más la restitución a la familia por los costos médicos o funerarios, según lo dispuesto en las muertes relacionadas con sustancias. Las notas de los precedentes legales enfatizan que la libertad condicional es rara en estos delitos graves, especialmente con menores, pero los acuerdos de culpabilidad podrían reducir los términos a 5 a 15 años si David coopera plenamente de entregando activos o testificando contra los proveedores. Por el contrario, los factores agravantes, como el uso de la fama para influir o los casos repetidos inferidos de los rastros digitales, podrían invocar máximos, y las revisiones de apelación a menudo los defienden en casos de alto perfil para disuadir una conducta similar. La elegibilidad para la libertad condicional generalmente comienza después de cumplir el 85% por delitos violentos, pero los vínculos con sustancias controladas clasifican algunos como graves y retrasan la liberación. Las responsabilidades civiles, incluidas las demandas por homicidio culposo, podrían ser paralelas a los procedimientos penales, agotando recursos a través de acuerdos millonarios, como lo demuestra un caso de celebridades de 2019 en el que la provisión de sustancias controladas a un adolescente provocó una doble vía que produjo tiempo en prisión y pagos considerables. Los problemas. Al considerar la posibilidad del arresto de David, una cosa que deja a muchas personas preguntándose es si David será absuelto de los cargos a pesar de las numerosas acusaciones dirigidas a él, al igual que Didi enfrentó un aluvión de acusaciones y pruebas crecientes durante años, pero finalmente fue condenado por solo 2 delitos en su caso federal, con muchos otros reclamos desestimados o no presentados debido a pruebas insuficientes. Este paralelismo destaca cómo las investigaciones de alto perfil a menudo comienzan con una avalancha de especulaciones y protestas públicas, solo para reducirse a condenas limitadas cuando no se alcanza el umbral legal para la evidencia. En la situación de David, el estado actual de la evidencia y la investigación en curso se inclinan fuertemente hacia la probabilidad de que sea absuelto, ya que las autoridades han enfatizado repetidamente la ausencia de vínculos concretos con la actividad criminal. Los materiales recopilados hasta ahora, incluidos los registros digitales y los elementos físicos de las búsquedas, no han arrojado la pistola humeante necesaria para los cargos, lo que deja espacio para la duda y la posible exoneración. Los expertos en derecho penal señalan que sin vínculos forenses definitivos o corroboración de testigos, casos como este con frecuencia se resuelven sin acusaciones, especialmente cuando las suposiciones iniciales resultan exageradas. El panorama probatorio tal como está hoy en día respalda firmemente la posibilidad de que David salga ileso, principalmente porque los artículos recolectados de las redadas policiales no han logrado establecer una causalidad o intención directa. Por ejemplo, los dispositivos electrónicos incautados durante la redada del 17 de septiembre en la propiedad de Corey Woodis, como computadoras portátiles y otros dispositivos, tenían la intención de descubrir patrones de comunicaciones o datos que podrían implicar la participación. Pero los informes indican que el análisis forense no ha producido coincidencias irrefutables con ningún acto ilícito. Múltiples bolsas de evidencia retiradas del sitio contenían varios artículos personales y muestras, pero los resultados de laboratorio no han confirmado la presencia de residuos o artefactos incriminatorios que elevarían el asunto más allá de la especulación. Esto refleja el escenario de Didi, donde las redadas iniciales en sus propiedades en 2024 descubrieron grandes cantidades de evidencia digital y física relacionada con presuntas partes e interacciones, pero los fiscales finalmente se centraron solo en los cargos de crimen organizado y tráfico sexual, retirando o no acusando en docenas de otras denuncias civiles y penales debido a lagunas probatorias o limitaciones legales. De manera similar, aquí, la falta de rastros de sangre u otros indicadores violentos de los lugares buscados ha socavado las teorías del juego sucio, lo que permite que las estrategias de defensa enfaticen la duda razonable. Los investigadores privados contratados por las partes interesadas incluso han sugerido explicaciones alternativas para los hallazgos, diluyendo aún más la narrativa de culpabilidad y allanando el camino para la autorización. El progreso de la investigación, marcado por el ritmo deliberado y la moderación pública de los funcionarios, refuerza la alta probabilidad de que David sea absuelto, ya que no se ha asignado ningún estatus formal de sospechoso a pesar de semanas de escrutinio. Las actualizaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles a principios de octubre afirman que no existen pruebas suficientes para nombrar a nadie, y mucho menos proceder a los cargos, y las determinaciones forenses diferidas juegan un papel fundamental en este limbo. Este enfoque cauteloso se hace eco de la investigación de Didi, donde los agentes federales acumularon montones de
testimonios y registros durante décadas, pero la acusación de 2024 se redujo a 2 delitos principales después de que muchas acusaciones se desmoronaron durante el contrainterrogatorio o carecieron de pruebas corroborativas. En ese caso, el equipo legal de Didi argumentó con éxito que gran parte de la evidencia era circunstancial o de oídas, lo que llevó a absoluciones en reclamos periféricos en demandas civiles anteriores y un enfoque penal reducido. Aplicando esa lente, la cooperación de David, evidenciada por las declaraciones de sus representantes y la falta de vuelo, lo posiciona favorablemente, ya que los investigadores no han descubierto el tipo de vínculos directos, como relatos de testigos oculares o líneas de tiempo coincidentes, que sustentarían las acusaciones. La ausencia de arrestos después de hitos clave, como la publicación de detalles parciales de la autopsia, sugiere que la investigación puede concluir sin enjuiciamientos, alineándose con las estadísticas que muestran que un porcentaje significativo de investigaciones similares terminan sin cargos cuando no se alcanzan los umbrales de evidencia. Profundizando en los detalles de la evidencia reunida, las imágenes de video y las interacciones digitales revisadas hasta ahora no han cerrado la brecha de la responsabilidad penal, lo que refuerza el caso para la eventual autorización de David. Los clips que muestran asociaciones pasadas, como los de la vigilancia de 2024 o las transmisiones en vivo más antiguas, establecen la amistad, pero no llegan a probar la malversación, al igual que los videos archivados de Didi y las fotos de la fiesta alimentaron la especulación, pero se consideraron insuficientes para condenas más amplias más allá de los 2 delitos imputados. En los preparativos del juicio de Didi, las mociones de la defensa destacaron cómo tales imágenes carecían de contexto para inferir la intención, una táctica que podría aplicarse aquí donde las imágenes no revelan ninguna irregularidad manifiesta. Además, los mensajes de 2023, aunque sugieren una relación, no se han relacionado con ningún acto ilegal en las actualizaciones oficiales, lo que permite interpretaciones de inocencia que podrían influir en los resultados. Este déficit probatorio se ve agravado por la dependencia de la investigación de elementos circunstanciales, como los datos del vehículo del Tesla, que rastrea las ubicaciones pero no necesariamente las acciones, lo que deja un amplio espacio para explicaciones alternativas que los abogados defensores podrían explotar para asegurar una autorización. La trayectoria general de la investigación, con su énfasis en la minuciosidad sobre la prisa, apunta a una resolución en la que David es absuelto, ya que las declaraciones públicas de las autoridades subrayan la necesidad de pruebas sólidas antes de avanzar. Esto refleja la saga de Didi, donde a pesar de una montaña de demandas civiles que alegan abuso y explotación durante décadas, el caso penal se redujo a solo 2 acusaciones en 2024, y muchas otras reclamaciones fueron desestimadas por falta de fundamentación o cuestiones de procedimiento. Los fiscales en ese caso enfrentaron desafíos para probar patrones más allá de toda duda razonable, lo que resultó en un juicio enfocado en lugar de una condena generalizada. De manera similar, aquí el estado diferido de los informes clave indica un proceso meticuloso que en última instancia podría exonerar, especialmente si no surgen vínculos directos de los análisis en curso. Los comentaristas legales señalan que en los casos que dependen de la ciencia forense digital, como el examen de computadoras portátiles incautadas, los resultados a menudo favorecen al acusado si las eliminaciones o los cifrados oscurecen los rastros, un resultado común que conduce a la caída de las persecuciones. Además, la falta de testigos adicionales que presenten testimonios condenatorios fortalece la perspectiva de autorización, ya que los relatos aislados de vecinos o conocidos no se han fusionado en una narrativa convincente de culpabilidad. En el paralelo de Didi, aunque surgieron numerosos acusadores, las inconsistencias en sus historias llevaron a que solo una fracción se tradujera en los 2 cargos condenados, y otros se resolvieron fuera de los tribunales o se abandonaron. Esta dinámica de enjuiciamiento selectivo sugiere que, incluso con la presión pública, las autoridades priorizan los recuentos que se pueden ganar, lo que podría dejar a David ileso si la evidencia permanece fragmentada. La fase tranquila de la investigación desde finales de septiembre, sin filtraciones de avances, insinúa un estancamiento del impulso, un patrón que con frecuencia precede a los cierres sin cargos en investigaciones comparables. Tal como está la evidencia, la probabilidad se inclina hacia que David sea absuelto, dados los obstáculos de investigación y el precedente de casos como el de Didi, donde las acusaciones expansivas se redujeron drásticamente. Las muestras físicas de las redadas, destinadas a detectar rastros de participación, no han producido confirmaciones que bloqueen la culpabilidad, lo que permite defensas basadas en la UE. La experiencia de Didi ilustra cómo, incluso con registros voluminosos, las condenas pueden limitarse a demostrables centrales, lo que sugiere un destino similar donde las sospechas periféricas se disipa. Esta realidad probatoria, junto con el ritmo metódico de la investigación, subraya un camino hacia la exoneración que muchos observadores anticipan, a pesar del alboroto inicial. Más allá de la incertidumbre de la evidencia, lo que realmente inquieta al público ahora es el creciente temor de que la tarla de dinero del poder de la fama y la fortuna pueda torcer la idea misma de justicia en este caso. El Departamento de Policía de Los Ángeles ha mantenido una postura pública notablemente restringida. Así es como lo expresaron. Frío, neutral, ensayado. Suena a profesionalismo, pero en realidad es miedo en uniforme. Un mes después, y todavía no hay declaraciones oficiales, ni nombres de sospechosos, ni actualizaciones de la línea de tiempo. Para un caso tan grave, eso no es normal, es protector. No se quedan callados porque no saben. Están en silencio porque lo hacen.
Porque la persona al otro lado de esto no es un niño sin nombre. Es una celebridad con millones de seguidores y una etiqueta con abogados que puede poner nervioso a cualquier departamento. Silencio de radio, así es como lo llaman. Evitar revelaciones prematuras. Esas son palabras elegantes para, mantén la boca cerrada hasta que los abogados terminen de hablar. Este tipo de restricción no ocurre para la gente común. En cualquier otro caso, los comunicados de prensa estarían volando. Los detectives darían actualizaciones. Pedirían testigos, asegurarían al público que se están logrando progresos. Pero cuando el acusado tiene un éxito en Bayward y un abogado con un currículum de Hollywood, la policía no habla, susurra. Pasan de puntillas por el protocolo como si estuvieran caminando sobre un cristal. Cada movimiento necesita aprobación, cada declaración pasa primero por los abogados, y el público que se queda en la oscuridad comienza a preguntarse para quién funciona realmente la ley. Ahí es donde entra el abogado. Blair Beru. El reparador. El limpiador. La mujer cuyo nombre por sí solo puede detener un caso. Ella ha representado a lo irrepresentable, Meg Gibson, Lindsay Lohan, una lista de estrellas que deberían haberse quemado pero que de alguna manera salieron intactas. Su participación lo cambia todo. Ahora no se trata de justicia. Se trata de estrategia. Control de daños en tiempo real. La pregunta en el informe lo decía claramente, ¿contratar a un abogado tan pesado indica inocencia o traiciona el temor a cargos inminentes? Ya no se trata de culpa. Se trata de poder. Y el poder no necesita ganar la verdad. Solo necesita sobrevivir. La presencia de Beru te dice que el libro de jugadas ha comenzado. Paso 1. Controla la narrativa. Paso 2. Controla el ruido. Paso 3. Controla la línea de tiempo. Su trabajo no es solo defender. Es retrasar. Cada día que pasa sin cargos, sin titulares, sin una declaración del Departamento de Policía de Los Ángeles, es una victoria para su cliente. Es el arte de hacer que el caos parezca precaución. Y cuando termina, nadie recuerda la verdad, solo cuánto tiempo tomó encontrarla. Cuanto más tarde, menos le importará a la gente. Esa es la verdadera defensa, la fatiga. El dinero comenzó a moverse antes que la policía. El 23 de septiembre los registros de propiedad cambiaron. 2 hogares de Texas firmaron silenciosamente con su madre. El papeleo se archiva de manera rápida, silenciosa y eficiente. El informe decía, tales transferencias a veces pueden revertirse si se consideran transferencias fraudulentas. Pero la óptica por sí sola sugiere que podría estar anticipando problemas legales. Óptica. Así es como lo llaman cuando alguien rico se prepara para el desastre. No es miedo. Es previsión. Eso es lo que hacen las personas con dinero, no esperan justicia, construyen un búnker antes de que llegue. Los abogados lo llaman protección de activos, la gente normal lo llama esconderse, pero en su mundo es solo un negocio inteligente. Eso es lo que realmente significa hablar de dinero, no discutir, actúa. Se mueve antes de que nadie más pueda reaccionar, se protege a sí mismo, se transfiere, se reescribe, se reubica. Es la diferencia entre el pánico y la preparación, y todos los que miran saben, si se tratara de cualquier otra persona, si se tratara de un hombre sin fama o sin contrato discográfico, ya estaría bajo custodia. No hay tiempo para mudarse de casa, no hay tiempo para mover dinero, no hay tiempo para contratar al abogado más caro de la ciudad, pero la celebridad te da esa ventana, la demora entre la sospecha y la consecuencia. No es inocencia, es aislamiento. El sistema legal se mueve de manera diferente cuando se enfrenta a alguien que puede ganar tiempo. Hasta ahora, no se han anunciado públicamente arrestos. Un desarrollo muy inusual para un caso tan grave y de alto perfil. Escribieron esa frase como una advertencia. No solo es inusual, es deliberado. Se encontró el cuerpo, se incautaron las pruebas, se hizo pública la investigación, pero de alguna manera, el sospechoso permanece intacto. Es lo que sucede cuando la influencia se interpone en el camino de la ley. En un mundo normal, ya habría cargos. Pero la fama tiene su propio calendario. Todo lleva más tiempo cuando se trata de alguien que la industria quiere proteger. No se puede arrestar a una estrella sin sacudir toda la máquina que se beneficia de ella. Y ahí es donde el desequilibrio se vuelve imposible de ignorar. Se supone que a la justicia no le importa quién eres, pero en Los Ángeles siempre lo hace. El informe lo comparó con Diddy. Décadas de acusaciones, redadas, demandas, titulares. Diddy se enfrentó a un aluvión de acusaciones y pruebas crecientes, pero fue condenado por solo 2 delitos. Así es como funciona aquí. Los ricos no son absueltos. Se reducen, se redefinen hasta que la historia encaja dentro de la versión más pequeña posible del castigo. 2 crímenes en lugar de 20, un acuerdo en lugar de una sentencia, una declaración en lugar de una confesión. Y cuando el polvo se asienta, el público se pregunta si la ley alguna vez tuvo una oportunidad. Detrás de cada investigación en curso hay un equipo de publicistas que convierten una investigación criminal en una línea de tiempo de relaciones públicas. Detrás de cada informe de toxicología diferido hay una reunión de estrategia. El retraso no es aleatorio, está diseñado 5 semanas sin resultados, son 5 semanas en las que diferido reemplaza a determinado. El informe lo llama una estrategia deliberada para alinear todos los patos en fila antes de hacer un movimiento. Eso no es ciencia.
Eso es política. Eso es esperar a que los abogados, el sello y la industria alineen su versión de la verdad antes de que la oficial llegue al registro público. Cuando la evidencia comienza a depender de los cronogramas de marketing, la investigación ya no tiene el control. La marca sí. La gente lo llama protección de celebridades, pero en realidad es miedo institucional. Todo el mundo tiene miedo de romper la máquina. Policías, abogados, periodistas, todos saben lo que sucede cuando persigues a alguien con poder. No solo luchas contra los acusados. Luchas contra toda la red detrás de ellos. El gerente que pide favores. El ejecutivo del estudio que financia la gala benéfica del departamento. El medio de comunicación que de repente pierde el acceso a todas las demás estrellas y publica demasiado. La justicia no deja de funcionar. Solo comienza a verificar quién está mirando. Así es como se ve la protección de las celebridades en la práctica. No es corrupción, es autopreservación. El silencio de él no es solo evasión, es estrategia. Permanecieron en gran parte en silencio. Un giro deliberado hacia el control de daños. Eso no es pánico, eso es planificación. Su equipo aprendió rápido, cualquier cosa que diga puede convertirse en evidencia. Así que no dice nada. Los abogados hablan por él, el sello emite las declaraciones, la gerencia filtra el resto. Lo llaman cooperación. No lo es control. Están manejando la narrativa antes de que la policía pueda definirla. Cada declaración está ensayada, cada omisión es intencional. No están esperando la verdad, están dando forma a cómo sonará la verdad cuando finalmente se le permita salir. Incluso el tono de los medios ha cambiado. Al principio, indignación, luego vacilación. Luego nada. Los mismos medios que lo hicieron famoso ahora usan palabras como presunto y no confirmado, publican fotos de prensa en lugar de fotos policiales, citan fuentes cercanas a la situación. Eso no es informar, es obediencia. Así es como resuena el poder. Hace que la gente tenga miedo de ser la primera, miedo de equivocarse, miedo de perder el acceso. En esta ciudad, el acceso es moneda de cambio, y nadie quiere gastar el suyo. Así que todo se ralentiza. La investigación, la cobertura, la indignación. No es que a la gente no le importe, es que el dinero dura más que la memoria. Cada día que pasa sin un arresto hace que sea más fácil para el público seguir adelante, y eso es parte del plan. En casos de alto perfil, la demora es defensa. Cuanto más tiempo lleva, más suave se vuelve la historia. La indignación se desvanece en las actualizaciones se desvanecen en el ruido de fondo. Finalmente, todo lo que queda son titulares que no dicen nada, las fuentes dicen que la investigación está en curso. Las autoridades permanecen en silencio. Los abogados declinan hacer comentarios. La justicia se ahoga en un lenguaje cortés. Si se tratara de una persona común, no habría silencio que llena. Habría ruido, sirenas, cámaras, esposas, un comunicado de prensa. Pero la fama reescribe el proceso. Convierte la evidencia en negociación, las escenas del crimen en problemas de relaciones públicas. La policía no se mueve hasta que lo hacen los titulares. Los abogados no hablan hasta que el momento sea seguro. El público no obtiene respuestas, recibe declaraciones. El sistema se dobla silenciosamente fingiendo que está siguiendo el procedimiento. Pero lo que realmente sigue es la jerarquía. Los ricos no necesitan luchar contra la ley de frente. Simplemente lo ralentizan. Así es como ganan, no a través de veredictos, sino a través de la espera. Cada pieza de evidencia permanece en un laboratorio un poco más, cada archivo tarda otra semana en revisarse, cada reunión se pospone. Para cuando está listo para avanzar, el mundo ya está viendo otra cosa. El ciclo de indignación es corto, la justicia es larga. Y cuando esas dos líneas de tiempo chocan, el poder gana por defecto. La verdad es que este caso dejó de ser sobre lo que sucedió en el momento en que chocó con quien le sucedió. La fama lo cambia todo. No borra la culpa, solo compra suficiente silencio para hacer que la culpa sea indemostrable. El sistema no necesita encubrir nada, solo necesita arrastrar los pies hasta que nadie esté mirando. Así es como funciona la justicia de las celebridades. No es que los ricos sean intocables, es que el mundo se cansa de tratar de tocarlos. Con dinero baila el mono. No en voz alta. No violentamente. Solo constantemente. En retrasos. En declaraciones. En silencio. Habla a través de abogados, a través de etiquetas, a través de cada actualización retenida. Habla cada vez que un oficial duda, cada vez que un reportero reescribe una línea. Cada vez que un resultado se retrasa otra semana. Y cuanto más habla, menos escucha el público. Porque en esta ciudad, donde la fama paga mejor que la verdad, el silencio no es la ausencia de justicia, es el sonido de su compra. El fallo del sistema de protección infantil. La ausencia de intervenciones oportunas y descuidos sistémicos para proteger a los jóvenes vulnerables es claramente evidente en las brechas que permitieron que los riesgos aumentaran sin control, revelando profundas fallas en los mecanismos de detección y respuesta. Las repetidas intervenciones del Departamento de Sheriff del Condado de Riverside, con al menos 11 llamadas documentadas a la casa de Hernández durante varios años, resaltan una brecha evidente en la coordinación entre las fuerzas del orden y los servicios de protección infantil.
Estas visitas, que se extendieron desde 2022 hasta principios de 2025, a menudo se derivaron de informes de disputas familiares y preocupaciones sobre seguridad o negligencia, pero no lograron desencadenar una respuesta sostenida de DPS para abordar los problemas subyacentes. Según los registros públicos, la falta de seguimiento dejó la situación sin monitoreo, lo que permitió que los riesgos aumentaran sin medidas proactivas como asesoramiento o colocación temporal. Esto refleja un problema sistémico más amplio en California, donde, como señaló la Oficina de Programas de Justicia, casi el 40% de las llamadas policiales que involucran a menores no resultan en referencias de TVs debido a criterios vagos o limitaciones de recursos, particularmente en regiones con fondos insuficientes como Inland Empire. La ausencia de un equipo multidisciplinario para unir estas agencias significó que las señales de alerta críticas, como un patrón de inestabilidad interna, no se abordaron, dejando espacio para una mayor vulnerabilidad a las influencias externas. Otra falla crítica radica en el manejo de los informes de personas desaparecidas, que ocurrieron varias veces en 2024 sin desencadenar intervenciones sólidas. A pesar de haber sido reportado como desaparecido en febrero, abril y mayo, la respuesta de las autoridades locales carecía de la urgencia necesaria para localizar y proteger a un adolescente. El Centro de Información de Niños Desaparecidos de California, diseñado para agilizar tales casos, a menudo prioriza los secuestros sobre los fugitivos, devaluando casos como este en el que un menor abandonó repetidamente su hogar. Un análisis de Human Rights Watch de 2023 subraya esto, señalando que más de la mitad de los menores fugitivos en California no reciben apoyo de salud mental después de la recuperación, lo que perpetúa los ciclos de riesgo. La falta de integración de los registros escolares, donde las ausencias o los cambios de comportamiento podrían haber indicado angustia, agravó aún más el descuido, ya que no se documentó ningún informe obligatorio del personal educativo. La falta de coordinación entre condados exacerbó estas brechas, y las alertas del condado de Riverside no se comunicaron de manera efectiva a las autoridades de Los Ángeles. Cuando se confirmó la identificación el 16 de septiembre de 2025, se había perdido un tiempo crítico, lo que dificultaba cualquier posibilidad de una intervención más temprana. Según la ACLU, una cuarta parte de los casos de niños vulnerables en Inland Empire no se transfieren correctamente entre jurisdicciones debido a sistemas obsoletos de intercambio de datos bajo la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil. Esta desconexión permitió que la situación se desviara sin supervisión centralizada, un problema común en los estados en expansión donde las agencias urbanas y rurales operan en silos. Si hubiera habido una base de datos unificada o un grupo de trabajo, los patrones de movimiento o asociaciones podrían haberse marcado antes, lo que podría redirigir los recursos para evitar la escalada. Las interacciones en línea también se deslizaron por las grietas, sin una detección temprana de las comunicaciones que comenzaron en 2023 cuando el menor tenía solo 13 años. A pesar de la legislación AP 334 de California que obliga a las escuelas a denunciar relaciones sospechosas en línea, no surgieron tales informes de la escuela secundaria, donde un ex maestro notó el uso frecuente de las redes sociales y problemas familiares. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados destaca que más del 70% de los casos de grooming en California pasan desapercibidos debido a una capacitación inadecuada para educadores y padres, dejando a los menores expuestos a influencias depredadoras a través de plataformas que rara vez son monitoreadas de manera efectiva. Este descuido permitió que persistiera el contacto sin control, lo que podría fomentar dinámicas de riesgo que pasaron desapercibidas para quienes tenían la obligación de informar. La combinación de la pobreza con la negligencia enturbió aún más las aguas, ya que el estado de bajos ingresos de la familia Hernández en la que el Sinore, una región con una de las tasas de pobreza infantil más altas de California, probablemente sesgó las evaluaciones de TATEZ. Los datos de Human Rights Watch de 2024 muestran que el 75% de las denuncias de negligencia en el estado están vinculadas a condiciones relacionadas con la pobreza, lo que afecta de manera desproporcionada a familias latinas como los Hernández, pero rara vez se ofrecen recursos como ayuda financiera o apoyo a los padres como alternativas a la expulsión. Los informes locales de BC News indican que Operation Safe House, un recurso clave de Riverside, solo maneja el 20% de los casos urgentes debido a la escasez de personal, dejando a familias como esta sin acceso a refugios o intervención en crisis. Este sesgo sistémico significó que los problemas estructurales se malinterpretaron como fallas de los padres, desviando la atención de las medidas de protección que podrían haber estabilizado la situación. Los retrasos en el procesamiento forense también subrayan las tensiones de recursos, ya que el informe de toxicología aún está pendiente más de un mes después del 8 de septiembre de 2025. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que maneja más de 10,0 casos al año, enfrenta retrasos crónicos, según lo informado por CLA, lo que ralentiza las determinaciones críticas que podrían revelar negligencia o riesgos relacionados con sustancias desde el principio. Este cuello de botella no solo detiene las investigaciones, sino que también retrasa las posibles intervenciones que podrían abordar problemas subyacentes como la exposición a sustancias controladas, lo que refleja una falta de inversión más amplia en infraestructura forense que dificulta las respuestas oportunas en casos de niños vulnerables. La tragedia subraya una lección crítica sobre la necesidad urgente de reconocer y abordar genuinamente los desafíos que enfrentan los jóvenes, especialmente en una era en la que las redes sociales ofrecen un santuario engañoso para que oculten sus luchas.
Tanto David, que apenas ha salido de la adolescencia, como Celeste, una joven de 15 años que navega por una vida turbulenta, representan una generación atrapada en la mira de la conectividad digital y la vulnerabilidad personal. Las plataformas de redes sociales, al tiempo que fomentan la creatividad y la conexión, también pueden enmascarar los gritos de ayuda, lo que permite que los menores se dediquen a relaciones o entornos riesgosos sin ser detectados. Los frecuentes episodios de fuga de Celeste y sus supuestas interacciones con David, posiblemente iniciadas en línea, resaltan cómo estos espacios pueden amplificar las vulnerabilidades, permitiendo el contacto sin control con influencias mayores. ¿Estamos realmente equipados para monitorear la vida digital de los adolescentes cuando las plataformas evolucionan más rápido que los mecanismos de supervisión? La falta de acción ante 11 llamadas policiales a la casa de Celeste a lo largo de los años sugiere una ceguera sistémica ante la fragilidad emocional y psicológica de los jóvenes, a menudo descartada como mera rebelión. Este caso exige que invirtamos tiempo en comprender los procesos de pensamiento inmaduros y la volatilidad emocional de los jóvenes antes de que ocurra un daño irreversible. Los padres, los educadores y las comunidades deben priorizar los diálogos abiertos sobre las medidas punitivas, reconociendo que la pobreza o los conflictos familiares, como se ve en los antecedentes de Celeste, pueden empujar a los adolescentes hacia escapes peligrosos. ¿Por qué permitimos que las señales de advertencia como las fugas repetidas o la preparación en línea no se aborden hasta que ocurre una tragedia? Cree que si las escuelas necesitan una mejor capacitación para detectar señales de alerta digitales, mientras que las familias requieren apoyo para cerrar las brechas que dejan a los adolescentes buscando validación en otros lugares. La propia juventud de David subraya cómo incluso los adultos jóvenes pueden carecer del juicio para navegar relaciones complejas de manera responsable, lo que plantea preguntas sobre su responsabilidad frente a los fracasos sociales. ¿Qué más se podría haber hecho para alejar tanto a Celeste como a David de este camino? La lección es clara: debemos preocuparnos profundamente por la vida interior de nuestros jóvenes, fomentando entornos donde sus luchas se vean y escuchen, no escondidas detrás de pantallas o ignoradas por sistemas sobrecargados. Solo a través de la empatía y la intervención proactivas podemos evitar que otra vida joven se escape por las grietas.